Queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan a través de este medio, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Que Dios tenga misericordia de todos vosotros. Comenzaremos este devocional de hoy día 25 de abril de 2021, alabando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Lo haremos invocando su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos las gracias en primer lugar por concedernos la vida y la salud. Te damos las gracias, bendito Dios, por ser tus hijos, porque es algo maravilloso para nosotros. Gracias, bendito Dios, queremos pedir tu presencia en nuestras vidas. Tu palabra dice que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y todo pámpano que no está arraigado, acimentado, afirmado, tomado de ti, no puede dar los frutos. Es por eso que necesitamos de tu presencia, de tu ayuda, de tu dirección en este momento. Dirígenos, acompáñanos desde el inicio hasta el término de este devocional y que tu gracia y tu misericordia y tu bendición estén con cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están en sus hogares. Bendice a nuestro pastor, a nuestra pastora que están en sus hogares. Bendícenos a nosotros para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder darte gracias y para reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Creador. Oramos delante de tu presencia, dejando todo en tus manos para que tú puedas bendecir este servicio y sea llegando a tu presencia como un perfume agradable. Por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Seguiremos alabando el nombre del Señor con el himno Cantad alegres al Señor. Daremos paso a nuestra primera lectura bíblica en el Antiguo Testamento a través de nuestro hermano Sergio Barros. Salmos 118. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, me fortalece mi cántico Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Pediremos perdón a Dios por nuestros pecados, porque Él sabe que le hemos fallado. Él es quien perdona nuestras maldades y el que sana todas nuestras dolencias. Inclinamos nuestros rostros, oramos al Señor para que Él nos perdone y Dios tenga misericordia de nosotros mientras entonamos el himno Heme aquí, Jesús bendito. Pasaremos a escuchar la segunda lectura bíblica en el Nuevo Testamento a cargo de nuestra hermana Juana Bañares. Posteriormente entonaremos el himno
a cualquiera parte sin temor iré. Leo en el nombre del Señor, Hechos 4, versículo 11 al 18. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante al hombre ninguno de estos nombres. Y llamándolos, les intimidaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Amén. Palabra de Dios. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Demos gracias a Dios en nuestros corazones por su infinito amor. Tendremos a continuación la oración de gratitud e intercesión por nuestro pastor Neftalí Gajardo. Después entonaremos el himno 1000 voces para celebrar. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, en este cuarto domingo de Pascua. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor, dando gracias y presentando nuestras peticiones delante de Él. Dios y Padre nuestro, en la quietud de esta hora del día, nos inclinamos delante de Ti para darte gracias por las muchas bendiciones que recibimos a diario de Ti, por los alimentos
por el cuidado, por la protección, por la salud, en especial por la vida que nos brindas y por la fe que has puesto en nuestros corazones para creer firmemente en ti y depositar en ti toda nuestra confianza. Recibe nuestra gratitud de lo más profundo de nuestro corazón y que ésta pueda llegar como un perfume agradable a tu presencia. Queremos también orar en esta hora e interceder por todas las personas de buena voluntad que trabajan por la salud, por el cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los niños, por los que trabajan por la paz, por la justicia, por la solidaridad, procurando el bienestar de todos, especialmente de los más pobres y marginados. Oramos de manera especial también por quienes gobiernan, por quienes ejercen una función política y son funcionarios que con honestidad y rectitud, aún en errores y limitaciones propias del sistema en que vivimos, dirigen su acción con el propósito de servir a los demás. El Señor, que juzga rectamente, conoce los nombres de quienes no se inclinan ante los falsos dioses de las riquezas y el poder. Oramos, así como el salmista también nos enseña, que el Señor confunda los planes de aquellos que solo buscan sus intereses, abusando injustamente de los inocentes, y los atrape en sus propias redes hasta quebrantarlos para que puedan recibir la bendición de Dios si se humillan y se arrepienten delante de Él. Porque el Señor es el único que separa el trigo de la cizaña. Así también conoce con toda certeza a cada uno de sus hijos y cada uno en la forma en cómo actúa. Oramos también por nosotros mismos para que podamos comprender en qué medida estuvimos y estamos atrapados en estas contradicciones, arrepintiéndonos para recibir la bendición de andar en tus caminos. Oramos por los que han perdido un ser querido, para que encuentren en ti el consuelo y la paz para sus vidas. Especialmente por el profesor Jorge y la profesora Naida allí en Valdivia, que han perdido ambos a un ser querido. Que el Señor mitigue su dolor, enjugue sus lágrimas y les dé esa paz y el consuelo que solo Él sabe dar. Queremos dejar en tus manos a todos que de una u otra manera han puesto simplemente la confianza en ti en estos tiempos tan complejos y difíciles de esta pandemia. Sobre todo, ponemos en tus manos toda esta situación crítica que vivimos como país, donde quienes tienen la responsabilidad de encontrar las mejores respuestas han tenido mayores dificultades para poder responder. Dales esa claridad que les permita colocar en primer lugar la necesidad de la mayoría, la necesidad de muchos, y a fin de poder responder confiando que en el futuro podrán venir tiempos aún mejores para paliar estas necesidades. Dejamos en tus manos nuestras necesidades personales y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de todos nosotros. Confiamos en tu bondad y en tu misericordia, en cuyo nombre, de la bondad y la misericordia de tu Hijo Jesucristo, lo pedimos. Amén y amén. Los triunfos de
Seguimos dando gracias a Dios porque Él es bueno. Lo hacemos también a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros aportes, que hacemos llegar a los tesoreros de las respectivas iglesias, para que la obra del Señor siga caminando. Lo hacemos entonando la alabanza, trae tu ofrenda. Pasaremos a escuchar la lectura del Evangelio a través de nuestra hermana María Sepúlveda. Posteriormente a ello pasaremos a escuchar la poderosa palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Neftalí Gajardo. Voy a dar lectura al libro de San Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 18. Leo en el nombre del Señor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos en el cuarto domingo de Pascua y seguimos avanzando en la reflexión de las enseñanzas de Jesús con el fin de afianzar nuestra fe y compromiso con quien se entregó en cuerpo y alma por nuestra redención. La reflexión del día de hoy tendrá como centro el texto del Evangelio, complementándolos con algunos otros textos de las Escrituras. En el texto del Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el pastor auténtico, como el buen pastor. Este tema tiene sus raíces en la historia de Israel, cuando los dirigentes eran representados frecuentemente como pastores. Las malas experiencias con tales personas hizo que fueran justamente los profetas quienes retomaran el motivo, acusando a la clase de dirigentes de haber sido malos pastores. El contexto es el del exilio y de la diáspora. Dios mismo asume la función de verdadero pastor. Así lo expresan el profeta Jeremías y el Salmo 23. Hasta que instale en una era por venir a buenos pastores según su corazón. Nótese el recorrido de la imagen de Jesús como el buen pastor.
también Él hace una distinción, una verdadera oposición. Los otros son ladrones y salteadores, y las ovejas no lo siguen. En el texto poético que sigue, de otra mano, en el texto del Evangelio, Jesús ya no es el pastor, sino la puerta del redil, y hay que pasar por él. Pero luego vuelve a proclamarse pastor con dos rasgos bien distintivos. Defiende las ovejas y da la vida por ellas, sin escapar como lo hace el ladrón. Yo soy el buen pastor. Está afirmando dos veces el tema de dar la vida, el de recobrarla. El discurso de Jesús, que se iniciaba con el tema del buen pastor, culmina con la de la entrega voluntaria a la muerte para defender a las ovejas. Pero, igual que en los textos de Hechos, la vida es el trasfondo en que se entiende el sacrificio. Este pasaje traza el contraste entre el buen pastor y el mal pastor, entre un pastor fiel y uno infiel. Recordemos que en Palestina el pastor era totalmente responsable de las ovejas. Si algo le sucedía a una, él tenía que demostrar que no había sido por su culpa. El pastor fiel se jugaba la vida para defender su rebaño. Las ovejas eran para él sus compañeras y amigas, y era muy natural pensar en ellas antes que en sí mismo. Pero el pastor improvisado hacía el trabajo no por vocación, sino como una manera de ganar dinero. No sentía ningún aprecio por la responsabilidad de su tarea. No era más que, como el texto lo dice, un asalariado. Trabaja solo por lo que pueda sacar. No piensa más que en el dinero, pero el que trabaja por amor piensa en aquellos a los que está tratando de servir. Jesús es el buen pastor que ama tanto a sus ovejas que da su vida para salvarlas. En este pasaje donde Jesús se describe como el buen pastor, demuestra esa gracia y simpatía, esa eficacia y fiabilidad que cautiva el alma. Este es el paradigma de nuestra fe que debemos imitar: la entrega, el servicio, el estar dispuesto a dar la vida por el otro. De ahí entonces que es válida la pregunta que podríamos hacernos en el día de hoy: ¿en qué damos la vida? ¿O en qué damos nuestra vida? En todos los textos bíblicos que eluden al pastor, se trata de una función de conducción, de custodia y protección. Función que puede ejercitarse de dos maneras opuestas. Vale tanto para las instancias de orden político como para las instancias de orden religioso. Los textos bíblicos han generado una oposición para que cada uno se coloque de un lado o del otro, del lado de la infidelidad y de la muerte o del lado de la vida. El modelo de Cristo se debe encarnar en nuestras vidas, porque como Él es, así tenemos que ser nosotros en el mundo. La función ejemplar de Cristo abre una forma de acercamiento que no se limita a creer, sino que implica un mostrar, poniendo la vida, el alma, la fuerza en ello.
se hace realidad lo que Cristo a su vez hace por nosotros. Y eso se transforma en una vía de testimonio. El testimonio incluye todas las dimensiones que hay en el dar la vida. En el griego de la época, la palabra vida indica las cosas necesarias para mantener la vida, como el alimento, el vestido, el refugio, especialmente lo primero, lo que en el día de hoy llamaríamos las necesidades básicas, elementales, que en texto de la primera carta de Juan se puede decir: cualquiera que tiene sus necesidades básicas cubiertas y ve a su hermano tener necesidad y cierra su compasión ante él, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? El amor debe expresarse más allá del testimonio oral, debe expresarse en actos concretos, en hechos, que en el lenguaje del apóstol Santiago es en obras que muestren dónde reside el amor verdadero. Ese amor es la expresión de la verdad no al modo de nuestro moderno positivismo, una descripción exacta y adecuada de un objeto, sino de una realidad abarcadora que nos involucra vitalmente, porque la verdad evangélica no es algo que tenemos o conocemos, sino es alguien a quien pertenecemos. Recordemos lo que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta verdad está ligada al conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es superior a nuestro propio conocimiento personal, por lo cual, aun si dudamos y el corazón parece incierto, nos permite confiar, obrar con libertad en su presencia. La verdad de Dios, en la que residimos y permanecemos, suple las dudas que el mundo siembra en cuanto a la vigencia de la vida en amor. La Biblia nos enseña que la fe se muestra en las obras. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, como nos lo dice el apóstol Santiago. También nos enseña que la fe se muestra en el amor a los hermanos, como nos enseña Juan en una de sus cartas. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dos textos distintos, Juan y Santiago, tan distintos en su forma, en su tono y aún en su teología. Sin embargo, llegan a la misma conclusión en lo que hace a la ética. La verdadera ortodoxia de la fe es una práctica del amor. La alta espiritualidad de Juan y la exigente idea de justicia de Santiago se encuentran cuando llega el momento de expresar su compromiso con el pobre, con quien se encuentra en necesidad. La comunión con Dios se expresa en las obras de misericordia, un tema bastante conocido para nosotros dentro del pensamiento metodista. Término que prácticamente no es de uso en nuestro lenguaje cotidiano y lo usamos exclusivamente en los cultos o en nuestras oraciones y siempre respecto de Dios.
Algunas versiones de la Biblia la traducen con la palabra amor, que es una palabra más familiar, pero que también sufrió una suerte de inflación de sentido. Para mí, la palabra misericordia es una palabra irreemplazable. En hebreo tiene la misma raíz que la palabra que significa vientre materno. La misericordia es entonces un sentimiento entrañable, profundo, que involucra todas las fibras del ser, como ese sentimiento de una madre hacia el hijo o hija que lleva en su vientre. Cuidado, preocupación, protección, ternura, esperanza, todo eso y mucho más está implícito en este término. Eso es lo que Dios siente por nosotros. Eso es lo que Dios siente por todos los seres humanos. Es una imagen que expresa el sentir más profundo y entrañable de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Pero como las palabras solas son abstractas, la Biblia utiliza imágenes para ilustrar ese sentimiento de Dios. Y una de las ilustraciones es la imagen de Dios como el buen pastor, tal como lo señalábamos al principio. Pero también esta imagen ya no nos es familiar en nuestras grandes ciudades, en nuestro mundo tecnológico. Una imagen del campo, un pastor a cargo de un rebaño de ovejas. Pero esa imagen del Señor como pastor habla por sí sola, aunque nunca uno haya estado en contacto con un rebaño de ovejas, como en Israel o aquí en la Patagonia. Esta imagen es un arquetipo, una imagen que la humanidad tiene en su subconsciente colectivo y que por eso lo entiende sin necesidad de grandes explicaciones. Hoy, lamentablemente, vemos quienes en el nombre de su Dios, sea cristiano, islámico, judío o de cualquier otro credo creado, no solo no se compadece del hermano o hermana que sufre, sino que aún le roban a través de complejos mecanismos financieros destinados a ocultar su responsabilidad y esconderse en el anonimato. Poderosos que justifican las muertes de los inocentes e indefensos como daños ocasionales. Frente a esta realidad, no podemos menos que entender y compartir el enojo con el que Juan acusa de homicida a quienes desconocen el compromiso de amor que supone nuestra fe. Estos desconocen a Dios y niegan el amor con que Cristo nos ama. Cuando se falta a este sentido del amor, la verdad deja de ser, porque el amor es en obras y en verdad. La verdad es un compromiso vital con la vida que Dios ha creado. Lo demás son verdades parciales que justifican precisamente actos parciales que desconocen la integridad del amor de Dios. Bien sabemos que el exclusivismo no forma parte de los planes y propósitos de Dios, porque una vez que a alguien se le mete en la cabeza que goza de ciertos privilegios especiales, le resulta difícil reconocer que ese privilegio es en realidad patrimonio de toda la humanidad. Y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo judío. Creían que eran el pueblo escogido de Dios y que a Dios no le importaban los demás pueblos. Pero Jesús nos enseña algo totalmente distinto. Llegará el día en que toda la humanidad le reconocerá como su pastor. Siempre en la Escritura
Encontramos voces que insistieron en que Dios no era propiedad exclusiva de Israel, sino que el destino de su pueblo era darle a conocer a toda la humanidad. Tenían esa responsabilidad. El propósito final de Jesús era que todo el mundo sea para Dios. Su propósito definitivo es abarcar a todo el mundo con su amor. Solo en Jesucristo el mundo puede llegar a la unidad. Solo en Él es posible la única unidad para la humanidad. Porque solo en Cristo alcanzamos esa filiación divina definitiva, en el que nos reconocemos el uno con el otro como hermanos. En el mundo hay divisiones entre naciones y naciones, dentro de la misma nación, entre clase y clase. No puede haber una sola nación y no puede haber una sola clase. Lo único que puede derribar las barreras y borrar las diferencias es precisamente desde nuestra perspectiva el Evangelio de Jesucristo, que nos incluye a todos bajo el manto de la paternidad universal de Dios. Habrá un solo rebaño, un solo pastor, o aún mejor, llegarán a formar un solo rebaño y tendrán un solo pastor. La unidad viene del hecho, no de que se obligue a todas las ovejas a entrar en el redil, sino de que todas ellas oyen y responden y obedecen a un solo pastor. No es una unidad eclesiástica, sino la unidad que viene de la común lealtad a Jesucristo. Ahí está precisamente la gran tarea misionera de la Iglesia. Somos nosotros los que podemos ayudar a hacer del mundo un solo rebaño donde Cristo sea el único gran pastor. Esa es nuestra gran tarea, nuestra gran misión. En un mundo tan convulsionado como el que vivimos en el día de hoy, donde priman más los intereses particulares que ver la necesidad del otro, donde uno puede responder desde esta mirada de la fe a privilegiar los intereses de los más débiles, de los más necesitados. Jesús es el gran pastor de las ovejas, el que dio su vida por ellas y nos enseña el mismo camino, la misma huella a seguir en los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Que Dios nos dé esa fortaleza, esa serenidad de espíritu, esa lucidez y esa gracia para enfrentar los desafíos de este tiempo complejo y difícil de la pandemia, para vivir a la luz de nuestra fe, coherente con ella, colocando siempre nuestra vida al servicio de los más débiles. A Dios sea la honra y la gloria, aquel que es el gran pastor de las ovejas, que reina para siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos, que el amor de Dios les acompañe cada día. Entonaremos el himno Tu palabra es don precioso, y como dice Apocalipsis 22:21, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Verdad.
Llegamos así al final de esta liturgia. Inclinemos nuestros rostros y esperemos la bendición del Señor. Cuando te hayas perdido, que el buen pastor te encuentre. Cuando te sientas decaído, que el buen pastor te consuele. Cuando te sientas acorralado, que el buen pastor te libere. Cuando pienses claudicar, que el buen pastor te fortalezca. Cuando estés en medio de la oscuridad, que el buen pastor te muestre el camino. Cuando tengas que partir, que el buen pastor te tome en sus brazos. Y que el Dios Todopoderoso y Eterno, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, les otorgue su bendición, ahora y eternamente. Amén y amén.